y el tema del cibercrimen allí en Argentina. El tema de creación de virus. Y esto es una parte peligrosa, ¿no? Entonces, Copian los anarquistas. o sea, ¿qué tipo de estafas? Robarte el WhatsApp o hacerte un SIM swapping y entrar a tu home banking, etcétera, ¿no? Pero después si vas y levantás la alfombra, ves que es un desastre. Hola a todos y bienvenidos a Café y Pizza. Y para el capítulo de hoy traemos desde Argentina a Claudio, una persona que lleva en ciberseguridad más de 20 años y que nos va a dar un punto de vista más senior del sector. Y aparte es que es un mastodonte y además comparte cosas impresionantes y nos va a traer un contenido de muchísima calidad. Por lo tanto, paso a presentaros al invitado de hoy, don Claudio. Muy buenas, ¿cómo se encuentra usted? Y un placer por venir por aquí. Albert, un gusto. Muchas gracias por haberme recibido y bueno, acá preparados para lo que se viene. No, el gusto es mío, un placer de tenerte por aquí y además un placer tener una persona del otro lado del charco, que parece que no haya nadie por ahí, ¿no? Entonces es un placer siempre tener gente de por allí. Pero bueno, yo te conozco un poco porque hemos charlado un poquito, pero una de las cosas que me gusta hacer es descubrir al invitado a la misma vez que lo descubre el oyente. Y aunque te conozco un poco y sé un poco de ti, pero me gustaría que, bueno, pues nos presentaras un poco y nos explicaras de dónde vienes, de dónde sales y qué andas haciendo. Entonces, si te parece, empieza contándonos de qué país vienes. Bien, soy de Buenos Aires, Argentina, nací acá en Buenos Aires, así que porteño, como le dicen. Bueno, nada, ya 44 años, poco viejo por la industria, pero seguimos aportando. Sí, sin duda. Aparte de eso de un poco viejo, no estoy de acuerdo porque cuenta que pues las generaciones anteriores tienen mucho que aportar, ¿no? Yo creo, porque damos un punto de vista más senior, ¿no? Pero bueno, vienes de Argentina y bueno, cuéntame allí cómo empieza tu vida. O sea, allí cómo están los colegios, qué te hace meterte, de qué barrio vienes, porque según he leído allí ya la seguridad es algo complejo actualmente en Argentina. Entonces cuéntanos un poco cómo te da por empezar y de qué colegio vienes y todo eso. Bien, vengo de un barrio que se llama Congreso, o sea, donde está el Congreso de la Nación, acá en Argentina, donde están todos los diputados y demás. Eh, eh, Vengo de estudiar de hace muchísimo tiempo, muy chico, todo lo que tiene que ver con, obviamente, informática, Uh-huh. ya por un tema de mis padres, a mi padre puntualmente, que ya teniendo yo 8 o 9 años aproximadamente, él empezó a trabajar mucho con el tema de computación, traía Commodore, computadoras Amiga, Argentina, y las vendía y bueno, y me empecé a meter cada vez más y más en eso, así que vengo de esa etapa de los Spectrum, Commodore y demás. Yo tuve, uno de mis primeros ordenadores fue el Commodore 64, o sea, algo bastante reliquia. Oye, pues tu padre también tiene a lo mejor que contarnos algo, ¿eh? Se vino un día al podcast. Y bueno, ya te viene de familia, por lo tanto está bastante bien, ¿no? Y de ahí como, luego una pregunta desde la pura ignorancia, ¿cómo tratáis en el tema de las escuelas? Bueno, tú eres un poco más senior como yo, ¿cómo trataban en la época de las escuelas? ¿Cómo accediste? O sea, a la informática y tal, o sea, sé que te vino natural por el tema de tu familia, pero alrededor tuyo, ¿cómo era? Sí, en los colegios, acá al menos el que yo fui en la fase primaria, había computación y de hecho enseñaban programación, Uh-huh. así que iba más que nada ahí porque obviamente ya me gustaba desde chico todo ese ambiente y bueno, por eso la opción también de elegir una escuela que brinden computación, que para esa época quizás era algo un poco más alejado, ¿no? De todo. Uh-huh. Ahora quizás está todo más incluido, ya los niños de pequeño tienen robótica en las escuelas, cambia mucho. Pero bueno, sí, para la época era capaz que un poco más complicado. Uh-huh.
Además, no sé si estás de acuerdo conmigo, el acceso de hoy en día a Internet ayuda muchísimo a la gente que se quiera desarrollar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque en la época nuestra, si no entrabas a un BBS, por ejemplo, no tenías un paper por ahí o algo físico, era tema de internet, era súper complejo. Sí, Y además complejos de encontrar también, porque no hubiera mucha gente que lo compartiera. tal cual. Yo siempre lo digo, yo vengo de la época que los informáticos íbamos con bata. O sea, imagínate si soy antiguo. Pero, oye, pues está bien esto. Entonces, ahí empiezas a meterte en el tema más de la informática y no sé si hay en aquella época, desde mi desconocimiento total, en aquella época, ¿cómo se movía la escena dentro de Argentina? O sea, ¿había movimiento? ¿Era muy difícil encontrar gente que compartiera el mismo hobby que tú? Había, sí, existían los famosos BBS, Mm. Bulletin Board System, que seguramente ya lo conocerás en la época de los 90 en adelante. Era la única manera quizá de estar en contacto más con el tema de seguridad, el tema de creación de virus, que era lo que más se veía. Se compartían los Anarchy Cookbook. Mm. Eh, sí, venía un poco por ese lado la mano, ¿no? Mm. Bueno, entonces desde el principio tú lo tiraste fuerte ya al tema seguridad. O sea, tú lo Sí, tenías claro, ¿no? Ah. sí, de hecho, un poco cómo me llevó para el lado de seguridad informática, obviamente aprender todo este tema de seguridad informática, ciberseguridad y demás, fue un poco eh, por, obviamente, por motus propio, de querer indagar más, conocer más y ver cómo se rompían las cosas, básicamente. Esa era mi idea, no arreglar, sino tratar de romper. Eso fue lo que me llevó un poco para ese camino. Bueno, dicen que la destrucción también es una forma de creación, ¿no? Lo podemos tomar de esa manera, ¿no? Y oye, ¿y qué empezaste rompiendo? Básicamente estuve con el tema de freaking, con el tema de las famosas 0800. eh, Después Eso me pasé queda a... muy lejos, ¿eh? Si puedes darme un poco más de info de eso, o si te acuerdas. Sí, básicamente era el tema de todas las líneas toll free de USA. Por ejemplo, no sé, AT&T, muchas compañías grandes de Estados Unidos tenían ese 0800 que vos podías llamar y te comunicabas, obviamente con una máquina, y lo que hacías era básicamente en el teléfono le ponías un parlante, le mandabas una frecuencia y lo que hacía era brindarte acceso a la compañía, ¿no? O sea, a la comunicación interna de la compañía para poder usar la línea de ellos para conectarte a internet. Ujú. Entonces, eso era lo que básicamente hacía. Obviamente, algo ilegal, pero creo que muchos quizás han empezado por ese camino un poco, haciendo alguna que otra travesura. Y después, bueno, uno se va moldando, obviamente, viendo cuál es el camino que más le gusta y de ahí trabajando más en concreto ya de manera más ética, ¿no? Ujú. Esto que comentas me parece muy interesante, ¿no? El punto de vista de que todos, sobre todo los que somos así más senior, empezamos de una manera un poco más ilegal, ¿no? Porque la ciberseguridad no estaba dentro podríamos decir, del scope de muchas empresas, ¿no? Y siempre empezamos pues rompiendo cosas de una manera, digamos, poco legal, pero sin mala intención, ¿no? No, seguro, seguro. ¿Y qué más seguimos rompiendo? Claudio, cuéntanos. No, empecé por ahí un poco el tema ese de la aventura de, de ver cómo se funcionan las cosas, pero obviamente tratándola de alguna manera de romper o de traspasar, justamente. Y después uno a eso lo lleva, obviamente, a querer tener aún más conocimientos y demás. Yo me acuerdo que hoy por hoy, como vos dijiste al principio, hoy tenemos acceso a cantidad infinita de material como para que uno pueda
tener mayor conocimiento. En esa época era pedir un libro, comprar una revista que venía de Estados Unidos y que venía, no sé, la revista iba por abril y acá llegaba recién a enero. Ujú. Y así ir haciéndose de material, comprar en biblioteca de Estados Unidos material de libros en Estados Unidos como para poder ir desarrollándose, porque en esa época era muy poco común el tema de seguridad informática, ciberseguridad, como hoy se la llama, que engloba muchas más cosas. Que era, creo que algo bastante lejano. Hoy se tiene mucho acceso, no a todo. Y entonces, si comprabas revistas de ciberseguridad, los malware te venían por fascículos. Sí, había una comunidad muy grande acá, que de hecho se compraban en los libritos, eran unos libritos así pequeños, que se llamaban 2600 de Hacker Quarterly, Ujú. que lo vendían en una peatonal que se llamaba Florida, ahí cerca del Obelisco. Y bueno, ahí uno iba y compraba esos libritos, después hacían reuniones en un barcito, ahí cerca del Congreso también. Sí, un poco eso, ¿no? Muy under. Ujú. Bueno, también tiene a su gracia, ¿no? Esa parte que yo creo que ahí es donde me nació también, ¿no? En esa parte de la comunidad y también eso se echa un poco de menos, ¿no? Cuando se hacía eso, cuando quedabas en un bar con los amigos para jugar o ibas a un ciber, ¿no? También tenía su parte bonita, ¿no? Que ahora hoy en día todo el mundo trabaja desde casa y estamos en casa y a lo mejor ese toque natural pues se pierde un poco, ¿no? Que también nos gusta. Y luego hay eventos como no sé, Rooted con Navaja Negra por aquí en España y la última que no me acuerdo cómo se llama en Argentina, donde se junta la Sí, gente y siempre es un placer, ¿no? Juntarnos gente con la que compartimos el gusto, ¿no? Y lo que tú dices, un poco under, ¿no? Bueno, de allí pues entiendo que empezaste a salir amistades dentro del mundo o cómo fue por ahí. sí, sí, más que nada era un poco en la escena local, el tema de los BBS de acá. Después ya de ahí saltamos a la parte de que empezaron a estar las conexiones más fáciles y uno se podía conectar a los famosos IRC, Ujú, donde ya tenías ahí más visibilidad con gente de afuera, podías intercambiar información eh, bastante jugosa, ¿no? Para la ujú, época. Y ya uno ahí se va metiendo cada vez más, ¿no? Obviamente en ese ámbito. Siempre era muy under. eh, ahora está como muy ya segregado en las cuestiones. Viste que tenés grupos pura y exclusivamente, no sé, hay mucho en Telegram, en Discord, en todos lados, que hoy por hoy tenés grupos ya muy marcados, por ejemplo, de ujú. Mentes o White Hat Hackers. Bueno, en esa época no estaba eso, era todo romper y romper, era lo único que importaba. Y bueno, es un poco. Oye, el otro día estaba escuchando también una charla de una persona que me parece muy interesante. Disculpe que no me recuerdo el nombre, pero decía una cosa muy interesante y luego si quieres lo seguimos tocando, que decía que hoy en día te puedes dedicar a seguridad informática sin saber programar y esto hace 10 años era impensable, ¿no? Seguro, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Porque hoy en día tenemos tanta información. Oye, y cuéntame un poco, luego a partir de ahí pues te vas de la escuela, no sé allí cómo van las escuelas, ahí tenéis una formación específica técnica o de allí pasáis a la universidad o cómo va. Sí, tenés, bueno, primario, después ya viene la etapa del secundario, son 5 años o 6 dependiendo el colegio, y ya después pasas a la parte de la universidad, ¿no? Ujú, Ya con una carrera terciaria o una carrera completa, ¿no? De 5 o 6 años. ujú. Sí, de ahí, obviamente la etapa primaria ya, luego pasé a la parte de secundaria. No entré a la universidad de manera inmediata, me tomé 3, 4 días, 3, 4 años, perdón, de relax, Bueno, yo también me los hubiera tomado, ¿eh? A esa edad. Perdona que te haya cortado. y después de eso ya hice una carrera de ingeniería,
Ujú, Pero más que nada fue por el lado por ejemplo, de acceder a alguna posición acá en Argentina que se veía muy bien y se ve muy bien, de hecho. Y creo que pasa en todo el mundo eso un poco de cuando aspiras a algún cargo de gerencial o de directivo que tengas un grado de ingeniería, ¿no? ujú, Eh, la verdad que la hice más que nada por eso. Hoy por hoy, si me decís, ¿la volverías a hacer? No, te digo que no. Prefiero 100 veces comprarme libros en Amazon o hacerme una certificación, un curso, que quizás estar, desde mi punto de vista, ¿no? No quiere decir que eso sea lo correcto, pero creo que el tema de ciberseguridad hoy por hoy, muchas empresas le dan más valor al tema del know-how de la persona y no el tema de que si tenés 3, 4 títulos, si tenés un máster, etcétera, ¿no? ujú. Pero yo en esa parte que has comentado anteriormente estoy bastante de acuerdo, que si te quieres dedicar, te quieres ir a posiciones más de dirección, más de manager, te van a pedir ese tipo de estudios, ¿no? Al menos aquí en Europa se ve mucho, no sé si en Argentina o en Estados Unidos, que tú trabajas en Estados Unidos, luego iremos a eso. eh, tendrá el mismo valor, ¿no? No lo sé, es una pregunta. Sí, sí, yo creo que sí, que viene un poco eso instaurado más, sí, a nivel para esos cargos como comentado, ¿no? Sí. Mm. Incluso he visto aquí para gestiones aquí en Finlandia, donde yo vivo, para trabajos de manager, te están pidiendo un MBA, un Master Business Administration, que ya me dirás tú, un MBA, ¿para qué te sirve si eres gestor de proyectos de ciberseguridad, ¿no? O gestor de proyectos, ¿no? Pero bueno, las empresas, entiendo, bueno, en el capítulo anterior aún no, eh, estuvimos justamente hablando de esto, ¿no? De que, bueno, las empresas hoy en día en este mundo de la tecnología van un poco perdidas, pero por suerte hay empresas que siguen ayudando. Entonces, acabaste la carrera, ¿no? ¿Buenos años aquellos o qué? Sí, sí, tranquilos. O sea, ahí, bueno, no le presté la verdad mucha atención. Ya entre medio de la carrera ya estaba obviamente trabajando. Y creo que como la gran mayoría de nuestra época, empecé con la parte de soporte. O sea, ya sabía arreglar y armar máquinas, etcétera. Y empecé en una empresa chiquitita que me mandaban a distintas empresas que ellos ya tenían de clientes a hacer ese trabajo de soporte y no arreglar una máquina, arreglar una impresora, no sé, no le he navegado por internet, ese tipo de cosas. El Y bueno, helpdesk de toda la vida, ¿no? sí, 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 tal cual. Bueno, también ahí sacas callo, ¿no? Al final acabas aprendiendo ahí, aunque quizá a lo mejor mucha gente lo tome como un puesto despectivo, dime si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que ahí aprendes muchas cosas, ¿no? Aprendes cómo funciona el sistema operativo muchas veces, pones en práctica cosas de network, sobre todo si tienes la suerte de trabajar con alguna pequeña red de alguna empresa, ¿no? Hoy en día eso se está perdiendo a lo mejor un poco con el cloud. Pero bueno, puedes aprender mucho, ¿no? No sé si eso te ayudó a ti para entender un poco cómo funcionaban. Sí, sí, es como decís vos, básicamente sí, sin desmerecer, porque creo que cada trabajo, obviamente, hay que agradecer, ¿no? El trabajo que tiene cada uno, no importa en la posición que esté, eh, hay que darle para adelante y sí, obviamente ya empezando desde esa etapa uno va adquiriendo conocimiento de otras cosas que capaz que creía que ya las sabía y no las sabías. Ujú, Después de ahí me fui volcando, hice un curso de CCNA ujú, en Cisco, el famoso CCNA 4, y bueno, ya después de ahí salté directo a hacer administración de servidores Linux. ujú. En aquella época el CCNA estaba súper valorado. Yo me acuerdo que ahora ya a lo mejor no tanto, pero antiguamente había no sé, al menos en España había un salto muy grande entre la gente que cobraba de salario entre una gente que tenía un CCNA o no lo tenía. No sé si en Argentina pasaría igual. Sí, acá Argentina es un escenario un poco raro como el país, incluso en lo que son las posiciones laborales. ¿Tenés alguna que otra empresa que tiene ese tipo de valorización
de acuerdo a lo que tengas, y esté certificado, pero la gran mayoría no, lo tenés bienvenido, mejor porque a nosotros nos sirve como empresa, porque vamos a poder ofrecer más cosas como servicio, pero a vos te vamos a seguir pagando lo mismo, por ejemplo. Mm. No es quizás tan así como en otros lados, ¿no? Que debería ser, de acuerdo al skill de cada uno, un incentivo adicional. Ujú. Bueno, yo creo que también en esa parte estoy de acuerdo, ¿no? Que bueno, al final los skills son importantes, ¿no? Y más en el mundo, pero lo que decíamos, no hay que dejar de lado tampoco la formación porque puede ayudarte en muchos aspectos, ¿no? Y luego, bueno, como administrador de Linux, ahí, ¿qué hacías básicamente? O sea, que montar redes, montar servidores. No, era prácticamente una empresa que hacía, entre comillas, email marketing. Ujú. Administraba 20 servidores Linux y 2000 dominios.com. Dios, ¿puedes repetirlo, por favor? ¿Cuántos Sí, dominios, punto? 2000. Dios, vaya Y liada. después siguieron creciendo. Bueno, yo estuve 2 años más o menos ahí, después ya ahí salté a otro lado, pero sí, Hacían ese email era marketing. el famoso email marketing. Pues tú cuenta a 2000 dominios con los subdominios que le puedan meter, ¿cuántos emails enviarían al día? Sí, una Eh, locura. no sé cuántos enviarían al día, no sé, una barbaridad, ¿no? De Sí. allí, de allí saldría el nigeriano que tiene los millones. Sin dudas. Eh, bueno, y de allí, te marchas de allí y ¿sobre qué edad ya tenías ahí? Ahí tendría 22 aproximadamente. Ujú, Y de ahí ya salté directamente a una consultora, porque en el transcurso de estar en esa empresa hice curso de seguridad ofensiva ujú, de una empresa grande de acá de Argentina, que son los fundadores de la Ecoparty, que ujú. es la empresa, la conferencia más grande que hay acá de seguridad. Y bueno, con ellos hice un curso de seguridad ofensiva, obviamente, para todo el popurrí que uno fue adquiriendo, que fue quizás muchos conocimientos random y no algo ya como una metodología, como lo que hoy se hace con el tema de las pantallas y demás. Ujú. Bueno, fui a adquirir obviamente ese tema de la metodología, de los pasos a seguir, de cómo hacer los trabajos de manera ordenada, etcétera. Y ya después de ese curso ahí salté a una consultora de seguridad informática, ¿no? Sí, aparte como comentas, ¿no? En nuestra época no había tanta información, no había tanto esto y encontrar cursos como eso era muchas veces la salvación, ¿no? Porque te ayudaban a ordenar los conocimientos que tenías, ¿no? Porque tú podías saber un poco de programación, un poco de tal, un poco, pero no sabías bien cómo juntarlo todo, ¿no? Supongo que eso sería lo que te pasaría, ¿no? Sí, 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 sí. Eso era un poco y obviamente para aspirar a lo que uno quería hacer, ¿no? Ya una carrera más seria en el ámbito de la seguridad. Ujú. Y esto supongo que potenciaría tu carrera, ¿no? Hacia el futuro. Sí, sin dudas, sí. De ahí ya la empresa que estuve de seguridad informática, obviamente estuve haciendo, creo que muchos quizás han empezado también por ese lado, tema de políticas y procedimientos, Ujú. para la famosa ISO 27001, y bueno, quizás no cosas tan técnicas como a uno le gustaría, pero me iba perfilando obviamente para lo técnico, para abordar lo técnico, ¿no? Oye, pero creo que esa parte también es interesante, Claudio, porque, y seguro que estás de acuerdo conmigo, de que al final conocer todo el tema legal es interesante cuando trabajamos, sobre todo en la parte más de Red Team, porque así sabemos un poco hacia dónde podemos tirar nuestros ataques, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y también te ayuda a entender qué le da prioridad a una empresa a la hora de segurizar, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas. Entonces, eso, pues al final, yo siempre lo digo, ¿no? Que todo el conocimiento que adquiramos es positivo y es bueno, y luego ya como nosotros lo usemos ya es cosa nuestra, ¿no? Pero eso es positivo. Entonces ahí,
ya que te mueves a un mundo más ofensivo. Sí, ahí ellos tenían obviamente muchas otras empresas las cuales prestaban servicio y una de esas empresas tenía un área de professional services dentro de la empresa, que era un área muy chiquita, pero vendían, era impresionante la cantidad de servicios que vendían y esa área tan pequeña que tenía una facturación muy grande en servicios de pentesting. Ahí fue donde me pusieron ellos como para empezar a ayudarlos, porque estaban con poca gente y bueno, directamente ya ahí esta empresa que era cliente de ellos me contrató directamente a mí. ¿Y qué hacíais ahí en Pentester? Si lo que puedas contar, entiendo que hay... Sí. No, ahí básicamente atendíamos todos los clientes de la TAM, de la empresa, que en ese momento habían 35 clientes activos y en esa época era más el tema de lo que eran servicios de contratación anual. Hoy es raro que se vea eso, a no ser que compres una licencia de software. Pentest ya, cerrar un pentest anual es muy raro, no se da. Hoy ya son muchos one shot o se adquirían 3 pentests por año de una empresa y bueno, hiciste 3 pentests en el año y ya después saltás a otra empresa, etcétera. Pero ya eran todos contratos anuales esos que se tenían y era básicamente hacer todo assessment, vulnerability assessment, de infraestructura interna o externa, o lo mismo sitio web, y después ya más la parte ofensiva, ¿no? Ya la parte de pentesting, vertical hacking. ¿Y qué hacéis? ¿Es buscar explotación de vulnerabilidades o simplemente lanzar procesos automatizados o...? Sí, ahí, por ejemplo, teníamos varias herramientas licenciadas. Eso era hacer empresa grande, no tenían problema en el tema de budget, así que habían adquirido varias herramientas comerciales y lo que se hacía, obviamente, por la gran cantidad de volumen que se tenía, era automatizar parte de las tareas, obviamente, para después trabajar de manera y hacer foco ya sobre aquellos hallazgos más importantes, ¿no? Ya tratar de romper más de manera manual o apoyado en alguna tool también que se tenía. ¿Pero os daban permiso para explotación? O sea, ¿os daban permiso para explotar y llegar hasta donde fuera o solamente teníais una capa o dónde podíais llegar? No, siempre se arreglaban el tema del contrato, el tema del alcance, hasta dónde se podía llegar con el cliente. De hecho, teníamos un documento que se le enviaba y que habían checkbox, por ejemplo, aceptás que te haga brute force, aceptás que te haga un denial of service, y bueno, en base a lo que el cliente estaba de acuerdo, ahí ya se avanzaba, ¿no? ¿Y todo esto para una empresa argentina también o eran empresas ya internacionales? Era una empresa norteamericana. Interesante, ya en aquella época que ya empresas americanas empezaron a abrir el mercado en Argentina, ¿no? Pues yo creo que era el inicio, ¿no? Y bueno, pues empiezas ahí a romper cositas. ¿Tú ahí habías aprendido a desarrollar y eso? Sí, sabía Bash, scripting era lo que más ayudaba en ese momento. Algunas que otras cosas en PHP, que es lo que más se estaba usando. Y sí, un poco eso, ¿no? Automatizar tareas y demás. Yo creo que PHP también es un muy buen lenguaje a aprender hoy en día si te quieres meter a ciberseguridad, ¿no? Porque hoy en día casi muchas vulnerabilidades web y diría yo que en el mundo web PHP es el rey, ¿no? Entonces creo que es un buen punto y que mucha gente se tira a lo mejor a estudiar Node.js o otros lenguajes y PHP se deja siempre un poquito de lado. Yo no sé, yo llevo 20 años en el mundo de IT y 20 años que el PHP se está muriendo. No sé si eso piensas igual que yo. Sí, siempre está quedando, ya el año que viene no se usa más, el año que viene no se usa más, y seguimos ahí viendo cosas en PHP. Sí, además WordPress está hecho en PHP y es el CMS que domina Internet hoy en día. O sea, creo que todo está hecho en PHP, en WordPress.
Bueno, y estábamos en esta empresa en Argentina y de ahí ¿dónde nos vamos? De ahí estuve 3 años aproximadamente, eh, también haciendo cosas bastante interesantes. Ya Como empecé a por hacer ejemplo. cosas. No, ahí, más allá de los trabajos de ciberseguridad ofensiva y demás, habíamos certificado el área nuestra, que éramos muy poquitas personas, en ISO 27001 y ISO 20000. Más que nada porque eso le daba peso a la empresa a la hora de que otras empresas de LATAM contraten el servicio. Ujú. Era muy raro de que en esa época, el año 2013, se tenga certificado una empresa con servicio de seguridad en esas dos normas. Y bueno, obviamente aprendiendo, dándonos un poco la cabeza con toda la parte documental, pero uniendo igual el proceso. Y bueno, ya después de ahí, eh, obviamente empecé a hacer cosas freelance, que se Ujú. estaban requiriendo mucho. Eh, Salté ya a trabajar de manera freelance, desde casa. Y bueno, ya después de ahí, obviamente, por las cuestiones de fluctuaciones a veces uno empieza a trabajar freelance y se cree que llueven trabajos. En esa época quizás no era tan así. Hoy creo que está un poco más fácil. Y bueno, obviamente tenías tus altibajos, que capaz que un mes ganabas muy bien, y capaz que 2 meses no hacías nada. Y bueno, ahí decido de nuevo, obviamente, arrancar y, y volverme a postular a otra posición, ¿no? Ujú. Y más supongo en Argentina, donde el precio de la moneda fluctúa tanto, ¿no? O, bueno, sí, fluctúa hacia abajo. Y tiene que ser complicado eso. No, bueno, en España también la cosa está complicada, no tanto como Argentina, pero hay mucha gente que está pasando ahora mismo complicaciones, ¿no? Y ahí empiezas a trabajar en otra empresa, pero tú hacías tus proyectos por tu lado, o sea, Sí, hacías investigaciones por tu lado. sí, hacía trabajo por mi lado. De hecho, me llegaban muchas ofertas de hacer trabajos así, freelance, Mm. de- porque ya cuando vas avanzando con el tema de los años, y empezás a ser un poco conocido dentro del ámbito local, o bien con algún que otro contacto que haya surgido en los trabajos, eh, se acuerdan de que les salió tal problema, o que tienen tal falla, o que quieren encontrar algo, porque tienen una auditoría, etcétera, y te empiezan a buscar. Y obviamente, si uno hace bien las cosas, te van a seguir golpeando la puerta. Y bueno, seguí obviamente con la parte de esa freelance, ¿no? O sea, podemos decir que tú rompes bien las cosas. Sí, me gusta trabajar bien, de manera ordenada. De manera ordenada, más que nada. Obviamente hay muchas personas que hay más que nunca, creo, en la escena de ciberseguridad, que ves chicos muy pequeños que son unas bestias. Y bueno, creo que es trabajar más que nada de manera ordenada y presentar bien las cosas a los clientes, ¿no? Ujú. Al final eso es importante en un ámbito empresarial, ¿no? Porque cuando tú cumples pues ciertas certificaciones y tal, pues entregar entregar los informes, como los entregues o como no los entregues, puede cambiar mucho la película, ¿no? Totalmente, sí. Sí, de hecho, creo que nuestra carta de presentación, porque nosotros vendemos intangibles. Ujú. Entonces, el informe creo que es la carta de presentación. Más allá de entregar un muy buen informe técnico, también tenés que saber entregar un muy buen informe ejecutivo, Ujú. que la gerencia lo pueda leer bien, y no estar colocando mucho parafraseo de cosas técnicas, ¿no? Sino Bueno, explicarlo más de las perspectivas del lado del negocio. con emojis lo puedes hacer. Le pones emojis y que vayan entendiendo. Esto mal, esto bien. Aquí una carita sonriente.
Aquí una caca, ¿sabes? Una mierda de esos de... Bueno, y es lo que tú dices, ¿no? Al final una red de contactos es importante, ¿no? Entonces, aquí desde mi podcast también es lo que intento crear un poco, ¿no? Intento crear una comunidad donde la gente también nos apoyemos entre nosotros y que, bueno, seamos unas personas que más o menos entendemos o entendamos, bueno, la ciberseguridad desde un mismo punto de vista, ¿no? Por eso yo agradezco mucho que gente como tú, que tiene carreras como la tuya, que son experienciadas, podríamos decir, venga por aquí, se nos pase y nos dé un poco su vida. Entonces, en ese punto estamos de ahí y ahí ya ¿dónde te mueves? ¿Ahí empiezas ya a trabajar con empresas americanas o...? Sí, sí, de ahí salté a KPMG. Después estuve en Base 4. Después de ahí estuve en una empresa norteamericana de foco 100% de ciberseguridad ofensiva. Otra empresa norteamericana de ciberseguridad. Después ya pero IBM Argentina. Después de ahí salté a una empresa chilena de ciberseguridad. Y ya luego de eso, una empresa más norteamericana de ciberseguridad ofensiva. Y ahora en la actual que estoy. Oye, ¿y cómo lo haces para conseguir trabajos en Estados Unidos? Lo digo porque a lo mejor alguien también del otro lado del charco nos escucha un poco y le dice, oye, ¿cómo este man puede conseguir un trabajo en Estados Unidos y yo estoy aquí en Argentina trabajando y cada día mi dinero vale menos o no tengo la chance y soy un crack? Porque yo lo sé de buena tinta que en Sudamérica o en Hispanoamérica hay gente que son auténticos cracks. Sí, ahí lo mío fue un poco por tema de contactos, de conocer a alguien y igualmente eso no te asegura nada, porque que conozcas a alguien que te diga, tengo un chaval que Ujú. sabe de ciberseguridad ofensiva o lo que sea, pero después te tiene que entrevistar a otra persona, a ver si le gustas, etcétera, ¿no? Entonces todo es Exacto. un proceso. Eh, Sé que una tarea ardua, de hecho, eh, me he cansado también de tirar currículum por aplicar a posiciones por LinkedIn. Nada, a la gente que está ahí escuchando le diría obviamente que no baje los brazos. Hay que ser persistente y tener fe que las cosas van a salir. Hoy es en una empresa argentina, pero bueno, puede ser una empresa de Portugal, de España, de cualquier lugar. LinkedIn y otras redes están potenciando mucho, creo, el tema de las posiciones. Los mercados de afuera se abrieron más, son más Ujú. receptivos a la hora de contratar gente de otras nacionalidades. Y, y creo que hay que aprovechar porque hay muchísimas posiciones abiertas. No hay gente para cubrir esas posiciones. Y creo que es un mercado hermoso, ¿no? Para explorar el tema de ciberseguridad. 100% de acuerdo contigo. Además, una de las cosas que me hacen gracia es que tú te vas y ves la necesidad que hay de gente para trabajar en ciberseguridad y habría trabajo para todos. ¿Y por qué hay tanta gente desempleada, no? Es una de las preguntas que a mí me surgen, ¿no? Porque yo conozco gente que está súper preparada y son auténticos cracks y no tienen trabajo. Y te lo juro, muchas veces piensas, bueno, pues será el resumen, que no lo hacen bien o no lo sé. Es lo que hablamos en el capítulo anterior, que creo que desde mi punto de vista, en la parte de recursos humanos, está haciendo un filtro en muchas empresas que no es el correcto. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo que me ha pasado hoy. Me han llamado para una oferta y me dicen, dice, ¿tienes más de 3 años de experiencia en gestión de proyectos? Y le digo, tengo el PMI de PMP. Para tener el PMI, el Project Manager Professional, una de las cosas no se lo dan a cualquiera. Lo primero que tienes que hacer es enviar tu experiencia. Ellos valoran si tienes 36 meses de experiencia y si lo tienes, entonces puedes acceder al examen. O sea, ya le estoy respondiendo a la pregunta. Si tú miras mi currículum, pues la mujer no tenía ni idea. Entonces, el problema es que muchas veces la gente de recursos humanos pues no sabe dónde ir, ¿no? Y yo tampoco los culpo, porque no es su trabajo. Muchas veces se encuentran ahí y es lo que tienen que hacer. Y lo que decimos también, como bien has comentado, crear una buena red de contactos en LinkedIn te puede ayudar mucho.
te puede ayudar mucho y aquí siempre vamos a apoyar a la gente que se dedique a eso. Bueno, estamos trabajando en Estados Unidos y bueno, ¿y qué haces? No sé, hasta cierto punto entiendo que el tema de la ciberseguridad que trabajamos nosotros es un tema bastante complicado y no se pueden dar puntos, pero si pudieras darnos un poco un acercamiento de lo que es tu día a día dentro de la empresa o dentro de lo que puedas explicar, y si no puede ser, me dices, Albert, no puedo explicar nada y ya está. No, hoy por hoy lo que estoy haciendo básicamente, eh, la empresa actual donde estoy, ellos tienen dos soluciones. Una es de pentesting automatizado. Entonces yo lo que estoy haciendo ahí es básicamente apoyar todo en lo que son las POC, las pruebas de concepto, eh, las demostraciones a futuros clientes del potencial de la herramienta, de cómo setearla, cómo hacer los ataques, cómo hacer el tema de la reportería y demás. Así que ese es un poco a poco mi día. Estoy atendiendo todo lo que es LATAM, eh, exceptuando México, todo el resto de los países. Así que feriados no tengo, eh, exceptuando el sábado y domingo, los días de descanso, pero sí, básicamente no es que no haya nada que no se pueda contar, es básicamente eso lo que estoy haciendo, exceptuando los trabajos freelance que uno tiene, ¿no? Oye, ¿y en tu tiempo libre a qué te dedicas? Que eso es una parte de que también quizás hasta me interesa más, ¿no? Porque él y yo compartimos un grupo y lo veo ahí muy activo y comparte cosas realmente interesantes, ¿no? Muchas veces de las cosas que compartes me partes la cabeza. Digo, hostia, esto qué interesante es, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo llegas a esos informes, a esas herramientas o todo eso de esto y si le das utilidad o si andas haciendo ahí un poquito de bug bounty. ¿O le haces algunas maquinitas de hack the box? ¿O qué haces? Cuéntanos. Sí, máquinas de Hack the Box y todas esas plataformas, la verdad que nunca ingresé, nunca hice ninguna, aunque no lo creas, porque ya venía de acarrear experiencia anterior, entonces por ese lado no me fue necesario como empezar a obtener esa experiencia de hacer las máquinas. Obviamente eso, lo que está ahora está buenísimo, porque obviamente a uno lo ayuda un montón, porque ya si te querés saltar de la parte ilegal y no hacer cosas ilegales, si te querés ir a un entorno más controlado, que te dicen puedes romper esto, esto y esto, genial, me parece ideal. Bueno, y sí, yo básicamente estoy muy activo en muchos foros, investigando también mucho el tema de cibercrimen y demás. Entonces, Ujú, ahí postean muchas herramientas, como lo sabrás, ujú, para hacer diferentes ataques contra algún servicio en particular y demás. Y bueno, leyendo mucho, la verdad que leyendo mucho, tratando uno de estar perfeccionándose de a poco. Obviamente que lo que es ciberseguridad se abrieron un montón de ramas. Tenés la parte de forensic, tenés la parte de OSINT, tenés la parte de, obviamente, de pentesting, pero pentesting tenés, hay pentesters que solo se dedican a la parte web, ujú. Claro. y no quieren saber nada con la parte mobile, y así lo que saben mucho en mobile no quieren saber nada con la web. Ujú, Entonces, hoy por hoy tenés un abanico de posibilidades grande, creo que para explorar. De hecho, también la parte de Physical Red Team también, ujú, eh, algo que me gusta muchísimo. Y de hecho lo he experimentado con un trabajo que he hecho, pero creo que tenemos hoy por hoy muy buenos recursos y posibilidades de que cada uno vaya para la rama que más le interese, ¿no? ujú. Y como comentabas tú, la parte que más te interesa a lo mejor es el cibercrimen, ¿comentabas? Sí, o sea, básicamente el tipo de- no te digo más el tema de los ataques en sí, ¿no? Ujú, De cada uno de los grupos que hay dando vuelta, pero sí ver cómo está organizada capaz la estructura, cómo hacer esos movimientos de blanqueo de dinero. Hay un mundo también detrás de todo eso, no es ujú, solo que lanzan el ataque, despliegan un ransomware y ya, sino que hay un montón de actores dentro del mismo grupo, que cada uno tiene obviamente su
su tarea asignada, Sí, es como una gran empresa. totalmente de acuerdo. Es más, no sé si conoces la técnica. Una de las cosas que hacen algunas empresas es que, bueno, algunos blancos de capitales compran aplicaciones que están en el mercado, en la App Store, y ya están funcionando, y las compran para blanqueo de dinero, porque lo puedes utilizar y es una buena manera de limpiar dinero. Y lo que comentas es interesante, ¿no? Porque no sé si cómo llevas el mundo bueno, ¿cómo lo digo? O sea, de las cripto y todo esto, de la blockchain y todo esto. No sé si has estudiado algo de eso. No estudié nada, vi muy por arriba el tema, pero de hecho me manejo mucho con ese ámbito porque justamente, bueno, en la cara argentina es un tema. Si cobras de afuera, hay un montón de tipos de cambio, tasas de cambio, y si cobras afuera y te tienen que pagar en, no sé, en dólares, no vas a cobrar lo que está, a lo que realmente podés ir a comprar el dólar, Ujú. sino que lo vas a cobrar un valor mucho más bajo. Entonces, tenés que hacer ahí como No, no, no. un cuento para poder cobrar, ¿no? Y bueno, y sí, me dejo con el tema de cripto. No, lo decía más que nada porque, por poner uno de los casos de los que estuve investigando hace poco, me llegó la típica estafa de, oye, pues te he robado todos tus datos y tal. Y una de las cosas bueno, hay herramientas que tú puedes mirar la dirección que te han dado. Y me estuve haciendo un pasado para ver todo el mundo lo que les había hecho, las interconexiones de las cuentas y todo eso. Si te gusta el cibercrimen, es una parte bonita de interesar, porque hoy en día casi todo el cibercrimen se mueve en las cripto, pero aunque sea la blockchain y lo puedas seguir, pero aún así es interesante de ver. No sé, eso creo que es algo que está chulo. Oye, y el tema del cibercrimen allí en Argentina debe estar, vamos, a la orden del día, ¿no? Sí, acá en Latam le están pegando bastante. Por ejemplo, Chile es uno de los más afectados. Después creo que viene Brasil o están ahí entre el primer y segundo lugar. Uno de los dos. Eh, Obviamente es creo que el mercado de Latinoamérica es un tema complicado por el hecho de que muchas veces eh, están bien en lo que son los papeles, por decirlo simple, de manera simple, el tema de estoy certificado en esto, o tengo procedimiento y política para lo otro, pero después si vas y levantás la alfombra, ves que es un desastre. No te creas que no pasa en Europa también, ¿eh? He tenido la suerte o la desgracia de trabajar con media Europa y te digo, más o menos es igual, ¿eh? Bueno, se puede ver, cuando hace Pupanti lo puedes ver, o sea, no hace falta Sí, ir tan lejos. Y más que nada me refería a eso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de estafas? Por ejemplo, aquí en Europa, supongo que en Argentina también, ¿no? Y tú que un poco intentas buscar información de eso, no sé si aquí una de las estafas que se lleva mucho es la típica de te ha llegado el paquete y todo eso. No sé si ahí estará igual. sí, ¿O no les- acá está mucho con el tema de... hay muchas billeteras virtuales. eh, Creo que en varios países está en auge, obviamente, eso, y tema de que pagas con el celular, con esta billetera, con la otra, etcétera. Y están yendo muchísimas estafas de ese tipo, o bien para robarte lo que es el WhatsApp, o hacerte un SIM swapping, Ujú. y después, obviamente, tratar de ahí entrar a tu home banking, etcétera, ¿no? Es lo más común, creo. Buah, vaya liada, ¿eh? Yo vi un vídeo también de un chico argentino que le pasó esto y le vaciaron la cuenta entera, ¿eh? Porque te lo hacen por la noche, además, cuando estás durmiendo y no puedes hacer nada. O sea, es que no te enteras de nada. Y es una pena. Oye, ¿y cómo ves, tú que eres una persona que tienes ya pues 20 años más de 20 años de experiencia en tus espaldas? Creo que sería muy interesante, que ya las has visto de todos los colores hasta el momento. Sería muy interesante que me dieras una visión hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo tú piensas que vamos a ir con estos nuevos agentes que estamos entrando, con el tema de inteligencias artificiales? Incluso hace poco Google ha presentado Gemini, que es una inteligencia artificial bastante avanzada en tema de código. No sé cómo eso
lo puedes ver en el futuro? ¿Cómo crees que puede desarrollar eso en el cibercrimen? Sí, yo creo que obviamente todo este auge de tecnología nueva, de todo lo que tiene que ver con machine learning, inteligencia artificial y demás, obviamente está ayudando para obviamente crear mayor cantidad de vectores de ataque. Y estas mismas herramientas, obviamente, hasta no hace mucho, ChatGPT había un modo que le tirabas una ¿Un parte del prompt? código, sí, y te da un prompt directamente que te disable todo. Le decías, creame un script en Python que haga ataque de fuerza bruta y que no sé, y te tiraba el código directo. Mm. Se puede seguir haciendo, obviamente, pero ya es un poco más rebuscado, porque no le puedes ir directamente con la pregunta como tal, pero no, creo que se va a poner muy bueno todo lo que se viene. Obviamente que el salto de lo que es la inteligencia artificial va a ser un salto tremendo y va a cambiar completamente todo de lo que estamos viendo ahora en adelante por todas las nuevas tecnologías y obviamente desarrollos de nuevas herramientas que se vienen, ¿no? Creo que va a ser algo bastante interesante. Eh, Nosotros como obviamente tenemos que aprovechar eso obviamente para que automatizar más el trabajo, poder dar buenos resultados, apoyarse, ¿no? No tenerle recelo a ese tipo de soluciones, sino todo lo contrario, apoyarse porque creo que va a estar muy bueno y puede traer obviamente nuevas oportunidades también en el ámbito laboral, sin duda. Ujú. Además, una de las cosas así en el cibercrimen que se puede dar, y que aparte ya se ha dado, son llamadas con clonaciones de voz, llamadas con clonaciones de videollamada y todo esto, y esto es una parte peligrosa, ¿no? Entonces, tú que estás dentro más del mundo empresarial, ¿cómo, cómo crees, no sé si la pregunta es correcta, ¿no? Pero tú cómo crees que las empresas se podrían un poco proteger de esos crímenes? ¿O qué patrones crees que serían o los ideales o qué se podría hacer más o menos? Por lo que te puedas encontrar tú en tu día a día. Sí, de hecho, he escuchado, hay muchos casos de gente que, no sé, se ha comunicado con eh, el área de finanzas, que era el gerente que había viajado justo a, no sé, Estados Unidos y necesitaba tener acceso a una cuenta, a una contraseña, etcétera, y obviamente clonaban la voz para obtener esto. No, yo creo que ahí, obviamente, si uno tiene los métodos eh, tradicionales de seguridad, de hacer ese double check de identidad, no solo que te estén llamando por un video, no solo que te estén mandando un mensaje de voz, etcétera, sino tener ahí bien definido lo que son el tema de los accesos, cómo se tienen que brindar y cómo se tienen que dar. Creo que eso no, hoy por hoy se podría mitigar. Obviamente vamos a ver seguro que nuevos players ahora en el mercado con alguna que otra solución que se hagan a combatir este tipo de delitos, sin igual a dudas, pero creo que hoy por hoy se puedan combatir con los métodos tradicionales. Obviamente son un poco más tediosos, Ujú, pero tranquilamente uno lo podría aplicar y no tener este tipo de estafas, ¿no? ujú. Esto yo supongo que, bueno, pues dentro de todos los scopes de las empresas siempre tienen que tener preparado algo para, porque al final yo creo que a la empresa que no le han estafado o que a la empresa que no le han robado, le robarán. Es cuestión de tiempo, porque si son capaces de hackear empresas como Microsoft o Google o empresas así que gastan muchísimo dinero en ciberseguridad, pues no van a hackear a una pequeña empresa, ¿no? Yo creo que al final todos en algún momento u otro nos acabará pillando, ¿no? Pero sobre todo creo que lo que has comentado es muy interesante, ¿no? Si eres el jefe, el dueño de una empresa, empezar a establecer cierto tipo de políticas, ¿no? Sí, sin dudas. Me acuerdo que no hace mucho habíamos visto un caso de que, por ejemplo, bueno, tengo que acceder a un servidor X, ¿no? Que era la base de toda la empresa. Bueno, ¿y cómo hacemos con el tema de las llaves? ¿Dónde se van a guardar? ¿Dónde se va a guardar esa contraseña? Parece.
equipo tan crítico, porque el administrador como tal no puede ser el que tenga eso, etcétera. Y bueno, entonces se usaba eso del tema de, bueno, vos director vas a tener la mitad de la passphrase y yo Ujú, la otra mitad. Entonces ninguno de los dos la conocemos. ujú. Creo que aplicando un poco esa lógica se pueden hacer ese tipo de mitigaciones. Eso es al final la blockchain, ¿no? Clave pública y clave privada. Pero de manera manual. Y no- bueno, me parece interesante y lo que comentaba, ¿no? Yo creo que las empresas deben de tomarse un poquito la seguridad en serio, ¿no? Y creo que personas como tú, que ya tienen una experiencia y tienen un conocimiento, son un talante un poco más templado, podríamos decir, creo que son más apropiadas, ¿no? Para tomar ese tipo de decisiones, porque conoces la tecnología del pasado y entiendes la del presente, ¿no? Y como acabas de explicarnos, pues ves un poco hacia el futuro. Bueno, pues por mi lado, no sé si te gustaría comentar algo o te gustaría hablar de algún tema, porque considero que nos has dado pues una visión muy interesante, ¿no? De lo que es, bueno, en este caso Argentina y de dónde viene y lo que haces, y creo que puede ser una motivación para personas que quieran encontrar un trabajo y estén pasando situaciones complicadas en tu país, que supongo que habrá más de una persona y tenga un conocimiento bastante alto y lo esté pasando mal y creo que, bueno, al final era un poco para lo que quería traerte, ¿no? Porque creo que puede ser una fuente de motivación para muchas personas, ¿no? Sí, no, más que nada agradecerte obviamente por esta charla. No, a las personas que obviamente están con ahí en búsqueda activa y demás y no están teniendo quizás buenos resultados, es primero que nada no bajar los brazos, seguir dándole para adelante. Eh, a mí me ha tocado también, no es que uno ve el currículum y dice, ah, wow, este flaco nunca, no tuvo trabajo, no, todo lo contrario. He tenido mis tiempos también de que no ha entrado nada y uno se empieza a preguntar qué estoy haciendo mal, etcétera, pero hay que moldarse, hay que tener paciencia, hay mucho trabajo en lo que es ciberseguridad, muchísimo, así que nada, seguir aprendiendo, aprovechar todas las herramientas que se tienen en día. Tenemos muchos cursos, de hecho en YouTube, también que podemos ver gratis con muy buen material, sin necesidad de estar pagando, porque también del otro lado se pregunta muchas veces, no, pero no tengo para pagarme tal curso y bueno, pero no es ese curso el que lo dice todo, sino que uno tiene que aprovechar hoy en el mundo que está y decir, tengo YouTube, sí, ok, tengo montones, infinidad de cursos para aprender, eh, démosle a eso con todo y cuando tengamos dinero, anotémonos y hagamos una certificación si así lo quisiéramos. Y no bajamos brazos, hay muchísimas posiciones abiertas, pero Y muchísimas. además, creo que eres un ejemplo de actitud, ¿no? Porque después de tantos años sigues ahí luchando por aprender nuevo, ¿no? Y creo que eso es muy motivador para mucha gente, ¿no? Lo que espero que haya gente que se pueda ver un poco pues reflejada en ti o a lo mejor pueda un poco y no sé si sería correcto esto, pero a lo mejor quien necesita algo pues siempre te pueden agregar a LinkedIn y creo que estarás dentro de lo posible compartiendo algún tipo de información interesante, o si alguien necesita un poco de guía o de revisión, yo creo que podrían contactar contigo, ¿no? Y de todos los niveles, ¿eh? Tampoco que se vuelva la gente loca, ¿no? No, sí, estamos para ayudar. El que quiera escribir, que escriba. También nosotros estamos compartiendo en un grupo de Telegram. Tratamos uno a cada uno de nuestro lado, en el tiempo que pueda, obviamente, porque a veces le hacen una consulta para allá y uno capaz está en una reunión atendiendo un cliente, etcétera, pero trata de responder lo más pronto que se pueda y nada, tratar de colaborar, ¿no? Con la comunidad, tratar de, de guiar quizás a alguna que otra persona que no esté segura de por qué camino tomar. Hay muchas posibilidades hoy por hoy y creo que tienen que aprovecharlas. De hecho, incluso la parte de OSINT, Ujú. todo lo que tiene que ver con OSINT, se está disparando mucho y hay pocas personas capacitadas para ese rol y creo que es un muy buen mercado también por abordar. De hecho, lo están pidiendo mucho partes gubernamentales, así que hay mucho campo. Pues
justo acabas de tocar un tema que es el tema de los SIN, que es un tema que tengo apuntado en la lista de temas a tocar dentro del podcast, y si todo va bien traeremos una persona que es especialista en eso y nos explicará un poco su historia y nos dará 4 o 5 claves o a lo mejor un poco más, ya veremos cómo se desarrolla, pero creo que es muy interesante lo que acabas de decir. Pues por mi parte, un placer, Claudio, un placer tenerte aquí, un placer compartir este rato contigo y, Muchísimas gracias. y eso, espero que nos veamos pronto. Lo dicho, si alguien necesita pues un punto de vista de una persona pues a lo mejor más de su país o que pueda entender mejor su cultura de lo que puedo ser yo, porque al final yo no como asado, pues por ahí está Claudio. Pues un placer, Claudio, estamos en contacto. Un abrazo Un muy grande. placer, Álvaro. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Chao, chao, un placer. Bye.